¿Alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de un hombre cuando sabe exactamente cuándo va a morir? El 18 de enero de 2005, Donald Beardsley se despertó en su celda de la prisión estatal de San Quentin. Era una fría mañana de miércoles, y, al final de la noche, California llevaría a cabo su primera ejecución en casi 4 años. Beardsley no era un recluso típico del corredor de la muerte. Décadas antes, en 1969, ya había cumplido condena por un asesinato, pero tras en libertad, cometió 2 más. Ahora llevaba más de 2 décadas en el corredor de la muerte. Pero en esas últimas 24 horas, sentía miedo, remordimiento, o simplemente nada. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, ¿se enfrentaría por fin este asesino convicto al peso de sus decisiones? Estas son las últimas 24 horas de Donald Beardsley. Al recordar el último día de Donald Beardsley, es importante comprender la vida que lo llevó hasta allí. El hombre detrás de los crímenes, moldeado por un pasado turbulento. Donald Beardsley nació en 1943 en Louis, Missouri. Era el mayor de 3 hermanos. Cuando Donald tenía solo 11 años, su padre murió. Esta pérdida afectó mucho a la familia. A los 15 años, Donald fue enviado a la Academia Militar Occidental en Alton, Illinois. Era una escuela militar muy estricta. Más tarde, regresó a Louis y terminó la escuela secundaria en la Southwest High School, donde se graduó en junio de 1962. Un poco después, en agosto de 1962, Donald, de 19 años, se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sirvió como mecánico de aviones durante 4 años, pero pronto surgieron los problemas. En 1965, él y otro aviador fueron sorprendidos intentando robar un vehículo. Por ello, Donald fue condenado a trabajar en una granja en Minnesota. Un accidente lo cambió todo. Un árbol le cayó encima y le fracturó el cráneo. Entró en coma durante varios días. La lesión le dejó secuelas tanto físicas como mentales. Este turbulento pasado solo sería el comienzo de un viaje mucho más oscuro, pero incluso entonces, pocos podían imaginar la violencia que le esperaba. En 1969, la vida de Donald Beardsley dio un giro oscuro y violento. Una noche, conoció a una mujer llamada Laura Griffin en un bar de Missouri. Bebieron y bailaron juntos, compartiendo lo que podría haber parecido una noche normal. Pero cuando terminó la noche, Beardsley se fue a casa con ella, y esa noche lo cambiaría todo. Mató a Laura de forma brutal. La estranguló, la apuñaló y luego la ahogó. El crimen fue impactante y dejó a la comunidad conmocionada. No se dio ninguna razón clara. Beardsley nunca explicó por qué lo hizo. Poco después, Beardsley se entregó. Confesó haber matado a Laura. Sin embargo, no mostró ningún signo de remordimiento. Su rostro estaba frío, sin emoción. Se declaró culpable de asesinato en 2º grado y fue condenado a 19 años de prisión. Cumplió 7 años y fue puesto en libertad condicional en 1977. Tras su puesta en libertad condicional, Donald intentó cambiar de vida. Asistió al College of San Mateo, pero la libertad no le cambió. Solo 4 años después, mientras aún estaba en libertad condicional, Beardsley se vio involucrado en otro horrible crimen, esta vez en California. El 5 de abril de 1981, 2 jóvenes, Patty Getling, de 19 años, y Stacy Benjamin, de 23, fueron encontradas, asesinadas, en Redwood City. Cuando Donald Beardsley fue juzgado por estos asesinatos, el tribunal ya sabía una cosa: no era su primer. Los asesinatos estaban relacionados con un negocio de drogas que salió mal. Los fiscales afirmaron que había una deuda de $185 sin pagar. La compañera de piso de Beardsley, Ricarda Susora, estaba involucrada. Formaba parte de una trama liderada por un traficante de drogas llamado Frank Rutherford. Seria atrajo a las 2 mujeres al apartamento con un pretexto falso. Antes de que llegaran, Beardsley envió a Sora a comprar cinta adhesiva. La cinta se utilizaría para atar a las víctimas. Cuando Patty y Stacy llegaron al apartamento, Beardsley y otro hombre, Bill Forrester, las estaban esperando. Los fiscales afirmaron que Beardsley y Forrester dispararon a Patty. Más tarde, Beardsley degolló a Stacy Benjamin en un ataque salvaje. La policía encontró el número de teléfono de Beardsley cerca del cuerpo de Patty. Cuando los agentes se pusieron en contacto con él, Beardsley confesó los asesinatos. Incluso les llevó hasta el cuerpo de Stacy. En ese momento, todavía estaba en libertad condicional por el asesinato en Missouri, lo que significaba que el Estado podía solicitar la pena de muerte contra él como reincidente. El juicio fue lento.
Los familiares de la víctima asistieron a todos los detalles. La actitud fría y sin emociones de Beardsley atormentó a todos los involucrados. No mostró mucho sentimiento durante las entrevistas ni en sus comparecencias ante el tribunal. En los registros de la prisión describían a un hombre que luchaba por expresar sus emociones. Algunos incluso creían que sufría. Frank Rutherford, el traficante de drogas que ideó el plan, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y murió en prisión años más tarde. Ricardo Sora se declaró culpable de asesinato en segundo grado a cambio de testificar contra Rutherford, y Beardsley fue condenada a entre 15 años y cadena perpetua y puesta en libertad condicional en 2015. Bell Forrester fue absuelto y los cargos contra una quinta persona fueron retirados antes de que comenzara el juicio. Al final, Donald Beardsley fue declarado culpable de asesinato en primer grado por los asesinatos de Patty y Stacy. El tribunal lo condenó a muerte, pero el jurado vio algo más en un patrón. Un hombre que había matado sin motivo aparente. Un hombre que nunca pidió perdón, un hombre que, cuando fue encontrado por la policía, confesó no por culpa, sino con una extraña indiferencia. Al final, el veredicto fue unánime. La voz del juez no tembló al dictar la sentencia a muerte. Era el castigo definitivo, y para las familias de las víctimas, quizá la única justicia que les quedaba. A partir de ese momento, se sentaría en una pequeña celda del corredor de la muerte de San Quentin, esperando el día en que el estado de California ejecutara la sentencia. Pero la muerte no llegaría rápidamente. Pasaron los años. Los abogados de Beardsley presentaron apelaciones, alegaron que el juicio original había sido defectuoso, que su defensa no había sido lo suficientemente sólida. Volvieron a argumentar que su estado mental lo hacía no apto para ser ejecutado, que su cerebro, dañado por las lesiones, lo incapacitaba para comprender plenamente lo que había hecho. Pero todos los tribunales rechazaron esos argumentos. Tras los gruesos muros de la prisión, Donald Beardsley envejecía. Con cada apelación denegada, la fecha se acercaba. Donald Beardsley estaba condenado a morir el 19 de enero de 2005 en sus últimas 24 horas habían comenzado. A las 6:00 de la mañana del 18 de enero de 2005, las luces despertaron a Donald Beardsley. Había pasado más de 2 décadas en el corredor de la muerte de San Quentin, pero hoy era diferente. El tiempo se había acabado. Los guardias entraron en su celda y leyeron en voz alta la orden oficial de ejecución, tal y como exige el estricto procedimiento de California. Cada palabra resonaba con fuerza entre el eco de las llaves. Beardsley no se inmutó. Permaneció sentado en el borde de la cama, sosteniendo el único objeto que había pedido conservar esa mañana, su Biblia personal. El viejo libro estaba gastado y el lomo doblado por el uso. Lo abrió lentamente, pasando cada página con cuidado. Nadie sabe qué pasaje leyó, nadie le preguntó. Después de 1 hora, le ofrecieron el desayuno, pero no se trataba de una elección. Era el protocolo de la prisión Anún, comida sencilla, café, huevos, tostadas, un recordatorio de que las rutinas matutinas seguían existiendo incluso a la sombra de la muerte. Comió los huevos lentamente, metódicamente. Cada bocado era deliberado. A las 8, el capellán llegó a la puerta de su celda. Hablaron en voz baja, una oración, unas pocas palabras, breves. Beardsley asintió cuando le preguntaron si quería una bendición. No derramó lágrimas. No escribió una última declaración. Su silencio fue su elección. Quizás era reflexión, o quizás, como algunos sospechaban, había hecho las paces hacía mucho tiempo, no con el mundo, sino con lo que le esperaba más allá. A media mañana, los guardias observaron que apenas se había movido, todavía sosteniendo la Biblia, todavía tranquilo, todavía esperando. A medida que se acercaba el mediodía, Donald Beardsley permanecía solo en su celda con las escrituras y los pensamientos que se negaba a compartir. A las 12 del mediodía, el sol estaba alto sobre la prisión estatal de San Quentin, pero dentro de los muros de piedra, el aire era pesado. El tiempo parecía haberse espesado. Donald Beardsley había sido trasladado de su celda del bloque este a una celda de vigilancia de la muerte, a pocos pasos de la cámara de ejecución. La habitación era pequeña, austera, clínica, nada más que un recinto para las últimas horas de la vida de un hombre. No había reloj en la pared, pero no lo necesitaba. Él lo sabía. Beardsley pasó la mayor parte de la tarde en silencio. A la 1, un funcionario de prisiones apareció en la puerta con una bandeja de metal. Era la misma comida estándar que se servía a todos los reclusos del bloque. La bandeja se colocó justo dentro. Beardsley la miró durante un largo rato y luego, en silencio, la apartó. No comió, no había hablado mucho desde el amanecer, ni con los guardias, ni con el personal. Se había convertido en un hombre de pocas palabras. Sus emociones, si es
que las mantenía bajo llave. A las 2, la tensión en la prisión era palpable. El día de la ejecución era una máquina. Cada minuto estaba programado. El cuarto equipo ya se estaba reuniendo en la sala médica cercana. Ultimando la lista de testigos. Cada movimiento no se dejaba nada al azar. Momentos después, se le unió su equipo legal. Eran los últimos rostros vinculados a su defensa, personas que habían defendido su vida en los tribunales, presentado apelaciones, citado jurisprudencia e intentado convencer a jueces y gobernadores de que reconsideraran su caso. Ahora esperaban la decisión final, la última esperanza del gobernador. Se sentaron con él detrás de una mampara de cristal. Las conversaciones eran tranquilas, privadas, unos últimos intercambios entre el cliente y sus abogados, algunos sobre el procedimiento, otros personales. Poco después, llegó una asesora espiritual. Se le permitió pasar un rato con él en persona. Los guardias les dieron espacio. Ella lo había visitado antes a lo largo de los años, durante las largas esperas entre las audiencias y los veredictos. Pero hoy era diferente. Hoy estaba allí para ayudarlo a atravesar el último tramo de un camino del que ya no podía regresar. Se sentaron uno frente al otro en la habitación vacía. A veces hablaba ella, a veces guardaban silencio. Sin embargo, más tarde, el personal señaló que Beardsley parecía estar de buen humor. Tatslow, portavoz del Departamento de Correccionales, diría más tarde que el condenado había estado riendo y bromeando con su equipo legal y su asesora espiritual. Pero a medida que pasaban las horas, su estado de ánimo se fue ensombreciendo. Se volvió callado, un poco aprensivo, como lo estaría cualquiera que se enfrentara a la muerte. A las 5:00 de esa tarde, el destino de Donald Beardsley estaba sellado. El gobernador Arnold Schwarzenegger denegó el indulto y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó sus dos últimas apelaciones, una que impugnaba las instrucciones del jurado en su juicio y otra que alegaba que el proceso de inyección letal de California era defectuoso. También se denegó una última petición de aplazamiento de 120 días. El teléfono verde permaneció en silencio. No habría suspensión de la ejecución. A las 7:42 página M, Beardsley rechazó su última comida, por lo que se le ofreció la cena estándar que se sirve a los reclusos en chili, macarrones, verduras mixtas y ensalada verde, pero la rechazó, al igual que había rechazado anteriormente la opción de una última comida personalizada. Lo único que pidió fue un vaso de zumo de pomelo, que bebió lentamente. A partir de ese momento, el reloj marcaba los segundos, con fuerza. Fuera del recinto de la prisión, el aire nocturno estaba cargado de tensión. Se reunieron casi 300 manifestantes, con los rostros iluminados por el titilante resplandor de las velas. Permanecían en silencio, con carteles en los que se leía: "No maten en nuestro nombre" y "Detengan los asesinatos estatales". Entre ellos se encontraba un único partidario de la pena de muerte que llevaba un cartel en el que simplemente se leía: "Adiós, Beardsley", y dentro se preparaba la cámara de ejecución. Se comprobaban las correas, se llamaba a los testigos y se les hacía sentar detrás del grueso cristal. En la celda, Beardsley esperaban sin televisión, sin llamadas telefónicas, sin última carta, solo silencio. Se acercaba la medianoche, era la hora. A las 11:58 página M, la pesada puerta de la cámara de ejecución se abrió con un chirrido. Donald Beardsley dio un paso adelante, acompañado por 5 guardias. Tenía 61 años, era alto y pálido, con el rostro demacrado por la edad y el aislamiento. Llevaba una camisa azul de manga corta, pantalones azules de algodón de preso y gafas de montura metálica plateada. Tenía el pelo peinado hacia atrás con mechones grises en las sienes. La barba salvaje y la melena que lucía en la foto policial de hacía décadas habían desaparecido. Ahora parecía más un profesor tranquilo que un hombre condenado por 3 brutales asesinatos. Caminaba sin mostrar resistencia. Por un instante, algo cruzó su rostro, quizás ansiedad, quizás miedo, pero luego desapareció, engullido por la misma expresión inexpresiva que lo había acompañado durante los largos años en el corredor de la muerte. Dentro de la cámara de ejecución reinaba el silencio, la esterilidad y el frío ceremonial. Contra las paredes de color verde, pálido, la camilla estaba colocada en el centro, en ángulo para que los testigos que se encontraban detrás del grueso cristal pudieran verlo todo. Los guardias le ayudaron a tumbarse en la camilla de estilo hospitalario. Le ataron los tobillos, el pecho y los brazos con fuerza. Beardsley cerró los ojos, pareciendo casi dormido, pero su respiración era firme y controlada. Detrás del cristal, 30 testigos observaban, en 13 periodistas y 17 personas más, familiares, abogados, funcionarios
y el hermano de una de las mujeres. Mató a los guardias, y luego comenzó la difícil tarea de encontrar venas adecuadas para la inyección letal. Desde la medianoche hasta las 12:16 a.m., buscaron cuidadosamente, con los labios apretados por la concentración. Beardsley no movió ni un músculo durante esos largos minutos. Una vez que finalmente le colocaron las vías intravenosas en los brazos, Beardsley se quedó solo en la cámara, esperando los productos químicos que acabarían con su vida. A las 12:18 a.m. en punto, el pecho de Beardsley se agitó con 2 suspiros rápidos. Una sutil liberación de tensión. En ese mismo instante, unas manos invisibles comenzaron a introducir el veneno a través de los tubos de plástico en sus venas. Era como si dijera, «¿Está bien? Adelante». Sus párpados se abrieron brevemente. 2 minutos más tarde, bostezó y chasqueó los labios 2 veces. A partir de ese momento, la ejecución siguió el patrón habitual de las inyecciones letales anteriores en San Quentin. Su rostro pasó de un rojo intenso a un azul grisáceo profundo. Su respiración se ralentizó y luego se detuvo por completo. Ni un solo músculo se movió. A las 12:29 a.m. se declaró el fin de la ejecución. Había durado 16 minutos más que la mayoría de las ejecuciones, pero 1 minuto menos que la última inyección letal en San Quentin en 2002, cuando Stephen Wayne Anderson fue ejecutado. Para quienes observaban a través del grueso cristal, los minutos se hicieron eternos, cargados de tensión y silencio. El ambiente estaba cargado pero en calma, solo roto por toses nerviosas y el movimiento de los pies en la sala de observación. Una mujer con un abrigo rojo se cruzó los brazos con fuerza sobre el pecho y, de vez en cuando, juntaba las manos en señal de oración. Cerca de Ali, otra mujer se mordía el labio, apretaba los puños y en un momento dado se presionó con fuerza un nudillo contra la boca. Cuando los guardias anunciaron la muerte de Beardsley, la mujer con las manos entrelazadas se dobló por la mitad, jadeando. Cuando todo terminó, Amenson levantó la vista brevemente y asintió a la prensa. «Vi lo que quería ver. Me alegro de que fuera horrible, merecía morir». A medida que la noticia de la ejecución de Donald Beardsley se difundía fuera de San Quentin, una ola de reacciones se extendió rápidamente entre el público y los medios de comunicación. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para anunciar el sombrío suceso. Los canales de noticias mostraban titulares como «Donald Beardsley, ejecutado en San Quentin», señalándolo como la 11ª persona ejecutada en California. Desde que el Estado reanudó las ejecuciones en 1992, y la primera ejecución desde enero de 2002, las redes sociales y las líneas telefónicas se llenaron de respuestas, algunas expresando alivio porque se hubiera hecho justicia, mientras que otras mostraban preocupación por la pena de muerte y el carácter definitivo de la acción del Estado. En medio de las acaloradas reacciones, la oficina del gobernador Arnold Schwarzenegger recibió numerosas llamadas y correos electrónicos urgentes instándole a reconsiderar la decisión y conceder el indulto a Beardsley. Los partidarios del indulto destacaron cuestiones relacionadas con la salud mental, la representación legal y el debate en curso sobre la pena capital. ¿Qué opinas? ¿Se hizo realmente justicia? ¿Murió Beardsley como un monstruo o como un hombre marcado por la violencia y el fracaso? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te ha hecho reflexionar, plantéate suscribirte para leer más historias reales sobre crímenes que exploran no solo lo que sucedió, sino también Portrait